Hola, saludos a todos los seguidores de Go en Miami. Muchísimas gracias por siempre estar conectados con nosotros. Tenemos una información que creo que todos la estamos viviendo, todos los que vivimos en el sur de la Florida, en Florida, lo estamos viviendo a diario y ya han salido estadísticas sobre la cantidad de personas llegando a Florida. Florida ha visto un boom en los últimos 2 años de personas buscando venirse a vivir aquí al estado de la Florida. Y según los datos del censo, en el 2023 llegaron al estado de la Florida 1.000 nuevos residentes por día. Es decir, cada día 1.000 personas se mudaron a Florida o se asentaron en Florida como nuevos residentes, con un total de, según las estadísticas del censo, les digo enseguida, la cifra de 365.205 personas, nuevos residentes tuvo el estado de la Florida, superado por Texas, que Texas tuvo un incremento aún mayor de 473.453. Eso demuestra el volumen de personas, ya no solo cubanos en los últimos 2 años creo que hemos visto la entrada a Estados Unidos de más de medio millón de cubanos o cerca de medio millón de cubanos. Pero estas cifras, no todos obviamente vienen aquí a Florida, no todos vienen a radicarse en Miami, pero sí la gran mayoría. Así que en estas cifras deben estar parte de esos cubanos que han entrado recientemente, ya sea por paro humanitario, ya sea por la frontera, por la vía o en avión y se han quedado, por la vía que sea. Pero además a esto se suma que en los últimos 2 años, personas del norte de Estados Unidos, de muchas ciudades de Estados Unidos, han decidido mudarse al estado de la Florida. Y las razones son muchas. Una es el clima, obviamente. El clima siempre ha sido un factor en Florida. Verano prácticamente casi todo el año, sobre todo aquí en el sur de la Florida y en Miami. Lo otro es que el estado de la Florida no tiene impuestos estatales sobre el ingreso, comparado a otros estados como Nueva York, California y muchos otros. Hay un grupo de estados que no lo tienen, pero son minoritarios. Florida es uno de ellos, Texas también. Y eso obviamente es una ventaja fiscal, sobre todo ahora que muchas personas pueden trabajar de manera remota. Entonces, ponen su residencia fiscal en Florida, se mudan a Florida, trabajan de manera remota en otras ciudades o estados donde se paga mucho más, donde ya trabajaban de antes, y reciben un alto ingreso que les va a durar más porque no tienen que pagar ese impuesto estatal, ¿no? sobre el ingreso. Así que estamos viendo un boom tremendo en el estado de la Florida. Se nota en el tráfico, los que vivimos en Miami lo notamos muchísimo en el tráfico, se nota muchísimo en el precio de la renta. El precio de la renta yo creo que ha sido más impactado por este boom de personas llegando, sobre todo los del norte de Florida, del norte de Estados Unidos, con muchos más ingresos y dispuestos a pagar muchísimo más por los apartamentos, sobre todo el centro, del centro de Miami, Brickell, Coral Gables, y entonces eso hace que se tengan que desplazar las personas que ya vivían naturalmente ahí o vivían ahí hace mucho tiempo porque han visto incrementos en el precio de la renta de más del 30%. Y se tienen que desplazar a otros lugares y los otros se van desplazando y así ha ocurrido en los últimos 2 años en Miami, algo que parece que no va a parar porque la demanda por Florida sigue. Repito, 2023 cerró con 1.000 residentes nuevos por día en el estado de la Florida. ¿Qué van a hacer para asimilar esto? No es que lo puedas frenar que las personas se muden sobre todo los que ya son ciudadanos de Estados Unidos o residentes legales. No puedes decirle que no vengan al estado de la Florida, pero lo que sí vamos a ver cómo se soluciona. Uno, el problema del tráfico, que es un problema también, un problema grave. Las personas en Miami, las personas pasan horas, pierden horas en el año y eso se traduce en dinero. Creo que el cálculo era como unos más de $2,000 al año se perdían en Miami por las demoras en el tráfico. Y el otro gran problema es el precio del alquiler, que tienen que ver cómo se soluciona. En mi opinión, y yo no es que sea un experto, pero en mi opinión hay un problema de muchísima demanda y la oferta no logra cubrirlo. Por lo tanto, la única solución es dar más oferta. ¿De qué manera se va a hacer? No sé, hay que dar incentivos a los desarrolladores. Para eso están los oficiales electos que ganan un salario de nuestros impuestos para resolver estos problemas. Así que tienen que estimular de alguna manera la oferta para que
puedan cubrir la demanda y los precios, si no bajan, por lo menos se estabilicen. A eso hay que sumarle que los costos de construcción han aumentado con la inflación, los ingresos, los impuestos a la propiedad han aumentado muchísimo porque el valor de las propiedades ha subido, por lo tanto los propietarios están pagando muchísimo más en impuestos y eso se traspasa a los inquilinos. Los seguros en Florida son un desastre, por lo tanto los precios elevados de los seguros de las compañías que quedan también es un problema para poder bajar el precio de la renta, porque el propietario de la casa, de la propiedad, pues va a tener que pasar ese costo al inquilino y eso va aumentando el valor. A eso súmenle el problema de la demanda. Pero esa es la noticia. 1.000 residentes nuevos por día demuestran la popularidad que está teniendo el estado de la Florida en los últimos 2 años y especialmente este último año. Gracias a todos por seguirnos, gracias por compartir el video, compártanlo si les gustó, así le lleguen más personas. Gracias por suscribirse al canal y aquí nos vemos con más noticias en otros videos, así que no se los pierdan. Saludos.